Bien dicen que existen personas que nacen con mala estrella, aquellos a los que la vida jamás les favorece, pues pareciera que solo nacen para sufrir. Tal es el caso de mi amiga Antonia. Ella entró a trabajar a la fábrica donde yo laboraba desde hace ya algunos años. Antonia, durante meses de laborar en la fábrica, pasó desapercibida por todos. Después todo cambió. De ser invisible pasó a ser la más popular, no por su gran carisma o por alguna cualidad positiva, sino a causa de algunos eventos desafortunados. Antonia era una mujer soltera de casi 50 años. Ella vivía en casa de su mamá, doña Esther, la cual ya era muy viejecita. Antonia y yo nos hicimos íntimas amigas, y ella me contó toda su vida. Por ello, para contarles todos los detalles, es necesario hacerles saber algo del pasado de mi amiga. Muchos años atrás, doña Esther enfermó de gravedad al grado de quedar postrada en cama de por vida, y a Antonia, con tan solo 20 años de edad, fue obligada por sus hermanos a que asumiera la tarea de cuidar a su madre las 24 horas del día. Aquellas atenciones que Antonia tenía que darle a su progenitora eran muy complicadas. Ella prácticamente entregó su juventud y sus mejores años para acompañar a su madre en el infierno de la enfermedad, encerradas en aquel oscuro cuartito. Los años pasaban y pasaban, la vida avanzaba, y mientras que Antonia se perdía de vivir las experiencias que ella tanto deseaba, esa atmósfera de enfermedad y aislamiento la iba hundiendo en la depresión y la ansiedad, pues Antonia ya vivía resignada al sacrificio que estaba llevando a cabo. Sus hermanos, por otro lado, se encargaban de trabajar y llevar el sustento a su casa. Se hacían cargo de los gastos médicos y de que no les faltara nada a doña Esther y a Antonia. Eso hasta cierto punto era un trabajo en equipo entre Antonia y sus hermanos, pero mi amiga, con ese cargo tan grande que le había tocado, la llevó a que perdiera el derecho de tener un trabajo, de relacionarse con más personas, de tener novios, de divertirse o de desarrollarse en un ambiente diferente al de su casa, y sobre todo, perdió el derecho a hacer su vida. Y es que al principio de la enfermedad de doña Esther, todos creían que ésta la llevaría rápido a la muerte, porque los médicos no le daban muchas esperanzas. Pero con los cuidados de Antonia y con la voluntad de Dios, doña Esther comenzó a tener ligeras mejorías. Pero aún así, las secuelas la tenían con la total dependencia a Antonia, ya fuera para comer, para vestirse, bañarse, pues la movilidad de la señora era muy limitada y corría un gran peligro si se le dejaba a solas. El tiempo continuó transcurriendo y Antonia se fue haciendo vieja dentro de su casa, sin una vida propia y sin alguna ilusión que la mantuviera feliz en esta vida. Como era de esperarse, tras los años todos los hermanos de Antonia se cansaron de mantenerla junto con su madre. Ellos se casaron, formaron sus familias, y era para estos un peso muy grande el continuar cubriendo los gastos de la casa de su madre. Así que constantemente peleaban con Antonia y le gritaban con desprecio que era una mantenida, una floja, una huevona. Lo que había comenzado como un trabajo impuesto como cuidadora se había convertido para Antonia en una obligación de por vida, pues los hermanos se habían olvidado de que Antonia entregó todo para cuidar de su madre. Hasta doña Esther había olvidado todo lo que había hecho su hija por ella, pues de todos sus hijos, a quien más trataba mal dentro de sus posibilidades era a Antonia. Cada vez que le tocaba a doña Esther bañarse, hacerle sus ejercicios o comer, era un pelear con Antonia, pues la señora, con el brazo que sí movía un poco, rasguñaba a Antonia o bien le escupía en la cara. Aquella relación de madre e hija ya estaba muy podrida. Ambas ya estaban hartas de tanto convivir. Así que un día Antonia, al ir por el mandado, vio un anuncio en un poste en el que se avisaba que ocupaban personal para una fábrica. Con temor de no ser aceptada por su edad,
y no tener una experiencia laboral. Ella fue a pedir informes. Antonia temblaba de miedo y de angustia de solo ir a preguntar, pero prefería eso a tener que pasar un minuto más en casa con su madre. En la fábrica le dijeron que la pondrían a prueba en un área que no era tan complicada y que así comenzaría de inmediato por la demanda de producción de dicha empresa. Antonia, de inmediato emocionada y decidida, regresó a su casa y sin muchas explicaciones le dijo a doña Esther que comenzaría a trabajar y que desde la mañana que ella se fuera le dejaría todo lo que necesitara sobre una mesa para que así doña Esther tuviera agua y comida, y para el baño comenzarían a usar pañales de tela, esto por falta de recursos para comprar desechables. Además de esto, una de las vecinas, amiga de Antonia, a cambio de un poco de dinero, se comprometía a ir una que otra vez a echarle un ojo a doña Esther, nomás para cuidar que todo estuviera bien. Antonia comenzó al día siguiente a trabajar, y así con su nueva vida, deseosa de olvidarse de su madre, de su casa y de todo el pasado oscuro que venía arrastrando. Ella comenzó a trabajar con mucha alegría y entusiasmo. Pese a que jamás antes había trabajado, Antonia aprendía con facilidad y era rápida. Ambas cualidades le favorecían para que más adelante le dieran más paga por más trabajo. Antonia en el trabajo era muy tímida, cohibida y retraída con sus compañeros. Su aspecto tosco como de mujer corajuda hacía que casi nadie se atreviera a hablarle. Pero en una ocasión uno de sus compañeros, Gerardo, a quien todos conocían como el Geras, se acercaba de vez en cuando a Antonia para pedirle algunas cosas o para darle instrucciones de trabajo. En una ocasión el Geras se acercó a Antonia para pedirle una herramienta que ésta tenía en su área de trabajo y que él necesitaba. Él, al pedirle el material, por error, le tomó la mano a Antonia. A Geras se le hizo chusco en el momento y compartió algunas risas con Antonia, cruzando así una mirada con ella, y hubo después un breve silencio. Geras tomó lo que necesitaba y sin dar más importancia a lo sucedido, se fue. Pero Antonia, ella se quedó ahí inmóvil, como congelada en su espacio de trabajo. Geras le había hecho sentir emoción y sentimientos nuevos. Antonia no había reído con un hombre así desde hace muchos años. Además, Geras era un hombre joven y apenas había cumplido los 20 años de edad. Era soltero, delgado, alto, con porte de galán y le gustaba mucho andar con diferentes chicas. Le encantaba la fiesta y el alcohol. Él era un imán para las chicas y a Antonia la dejó muy cautivada con aquel ligero contacto. Antonia no se sentía grande de edad. Ella mentalmente se había quedado pausada en el tiempo de su juventud, pero aunque su cuerpo ya reflejaba sus 50 años, ella por dentro se sentía de 20 primaveras. Antonia comenzó a obsesionarse con Geras. Ella ya no podía pensar en nada más que en él. Deseaba estar en el trabajo solo para verlo, aunque fuera solo a la distancia. En casa, ella pensaba en él y en lo felices que podrían ser si estaban juntos. Se dormía y se despertaba pensando en el joven apuesto muchacho. Un día, Antonia, andando en el comedor, no se dio cuenta que el piso se encontraba húmedo porque lo habían recién limpiado. Con esto ella se resbaló y cayó al suelo. Varios que la vieron se quedaron en silencio, otros se rieron, pero quien acudiría a ayudarla a levantarse sería ni más ni menos que Geras. Él la tomó con sus brazos y la ayudó a caminar hasta una silla para que se recuperara. Antonia estaba muda, sonrojada, y sobre todo este nuevo contacto hizo en Antonia despertar el deseo carnal por aquel joven Geras. Antonia tenía sed de amor, de cariño y sobre todo de pasión en la cama. Antonia nunca había tenido novio y nunca había experimentado una relación sexual, pero su cuerpo se lo pedía a gritos. Lo que ocurrió aquella mañana provocó que Antonia, en agradecimiento y sumado a su deseo por el joven, comenzó a llevarle regalitos a Geras. También le compraba los almuerzos,
Esto provocó que a Geras, sus compañeros, le hicieran burla y mucha carrilla, y también a Antonia comenzaron a ponerle sobrenombres por su aspecto físico y sobre todo por el amor que ya se dejaba ver que tenía abiertamente por el Geras. Todo esto fue generando odio y resentimiento por parte de Antonia hacia sus compañeros de trabajo, pues ella ya no soportaba que se burlaran de sus sentimientos, porque nadie en realidad tenía la mínima idea de todo lo que había detrás de su manera de vivir, de pensar y de ver la vida. Par de meses después llegó el fin de año, y con la fiesta de la fábrica que se celebraría a mediados de aquel diciembre. Antonia estaba muy emocionada. Ella quería conquistar en esa fiesta a aquel joven que tanto deseaba. Con lo que le pagaron de aguinaldo, se compró ropa y le compró un regalo a Geras, un bonito reloj que para nada había salido barato, pero Geras, a cambio sin desearlo, le terminó rompiendo el corazón a Antonia, pues se había vuelto novio de una muchacha joven y bonita de aquella fábrica. Antonia moría de celos mientras miraba a los enamorados sentada desde su mesa, donde se encontraba ella completamente sola. Ni un alma se le acercaba. Nadie se quiso sentar junto a ella para saludarla mínimo o para invitarle un trago. La noche fue transcurriendo y los trabajadores se empezaron a poner cada vez más borrachos y más de uno se acercaba a Antonia solamente para burlarse. Fue en esa fiesta en la que Antonia y yo nos hicimos amigas. Yo también iba sola porque mis amigas no fueron, así que me acerqué a Antonia y me senté junto a ella para sacarle plática. Me tocó ver y escuchar de cerca todas las críticas que se le hacían por ir vestida con un look pasado de moda. Antonia esa noche no hablaba mucho, se sentía abrumada por todo lo que estaba viviendo. Nuestra interacción fue agradable. Nos bebimos un par de tragos, mientras hablábamos de cosas comunes en el trabajo y de la vida. A Antonia se le empezó a subir el alcohol a la cabeza, y ya cuando llegó la hora de que se terminó la fiesta, hubo un escándalo porque el Geras y su novia armaron un pancho por cosa de celos que ella tenía. Esto la llevó a salirse de la fiesta justo antes de que terminara. Ella se fue sola a su casa. Mientras tanto, Geras ya andaba muy borracho y sus amigos también. Cuando salimos para buscar un taxi, llevábamos un rato esperando. En eso, la camioneta donde iba el Geras con sus amigos se nos acercó y nos preguntaron si queríamos irnos con ellos, que sin problema podrían darnos un aventón a nuestras casas. Yo no quise, pero Antonia, al ver que era su mismo amado el que se lo pedía, aceptó, y yo para cuidarla me tuve que ir con ella. Todos aquellos tipos ya estaban muy ebrios y aquello podría ser peligroso. Ya en el camino a mí me dejaron primero. Aquellos sujetos no quisieron que yo me bajara hasta el final. Y después se llevaron a Antonia para dejarla supuestamente en su casa. Sin embargo, algo ocurriría esa noche, y yo lo sabría de las propias palabras de mi amiga días después. El Geras pidió que lo llevaran a él y a Antonia a un motel cercano, en el cual él emborrachó a Antonia y terminó abusando de ella. Antonia, feliz de inicio, estaba ilusionada de que estaría con el hombre que ella quería, pero el Geras ocultaba una oscura intención con todo aquello, pues mientras Antonia estaba ya acostada y casi inconsciente de lo borracho, el Geras comenzó a quitarle la ropa, comenzó a besarla, a acariciarla. El muy desgraciado también se fue desnudando y fue tocando y besando todo el cuerpo de mi amiga. Antonia me decía tener breves recuerdos de lo que pasó aquella noche, y ya solamente se recordaba abierta de piernas y al Geras encima de ella haciendo aquellos movimientos intensos. Después de llevar a cabo el acto, mientras Antonia dormía, el muy patán dejó el motel y se fue para su casa. Antonia, avergonzada, al día siguiente tomó sus cosas y se fue, sin siquiera recordar mucho de lo que había ocurrido la noche anterior. Llegaría la siguiente semana y Antonia y yo convivíamos más. Ella me contó todo de su vida y eso me hizo comprender que ella
Lo que necesitaba era tener personas buenas a su lado. Por eso le ofrecí mi amistad. Pero ya 2 semanas después de la fiesta, las cosas cambiaron por completo para ella. La razón fue que comenzaron a circular entre los empleados unas fotografías que a través de la mensajería del celular fueron llegando a todos en la fábrica. En las imágenes se le veía a Antonia disfrutando de la relación pasional que tuvo con Geras aquella noche. En aquellas imágenes había desde fotos hasta videos. Al maldito no se le veía el rostro, pero sí parte de su cuerpo. El maldito cínico usó aquel material para hacerle más burla a Antonia y destruirle la vida, pues en los pasillos se decía que el Geras había aceptado estar con Antonia basándose en una apuesta que hizo con sus amigos. Aquello le había traído algunas ganancias de dinero, por eso el infeliz estaba contento. Todos estaban hablando de Antonia en la fábrica. La pobre, cuando le llegaron las fotos y las vio, se metió al baño de la fábrica para llorar por horas. Ella no quería salir de ahí, pero los guardias fueron por ella y la llevaron hasta la oficina del gerente, quien, como era de esperarse, ya también había recibido las imágenes y las había visto. Aquel hombre le pidió a Antonia que se calmara, que le tomaría un par de días analizar y revisar el caso para saber cuál sería la determinación final para terminar con aquel escándalo que se había producido por efecto de aquellas fotografías. Antonia no pudo siquiera decir algo, porque no paraba de llorar. Estaba perdida en el dolor y en la fuerte humillación que estaba sufriendo. Esa mañana la mandaron a su casa porque ya no estaba en condiciones para trabajar. A la salida ya por la tarde, yo, conmovida por lo que le había sucedido a mi amiga, fui a visitarla a su casa. Yo estaba furiosa. Me parecía injusto e increíble que alguien tuviera el corazón tan podrido como el Geras para hacerle aquellas cosas a mi amiga. Sentía rabia contra ese sujeto y mucha empatía por Antonia, quien, al haberme contado ya en ese entonces parte de su vida, yo sentía la necesidad de ayudarla, y lo haría, no sé si para bien o para mal, pero no podía hacerlo de otra forma. Yo tenía que hacer algo. Esa tarde, cuando Antonia abrió la puerta, yo le pedí que habláramos. Le hice saber que yo quería ayudarla, que mis intenciones eran las mejores, porque yo ya le había tomado cariño a nuestra amistad. Ambas platicamos un rato afuera de su casa, pero éramos interrumpidas a cada rato porque doña Esther se quejaba mucho de los dolores que le daban. Antonia se comenzó a desahogar conmigo y me dijo que su madre ya la tenía cansada, que ya en ocasiones deseaba que se muriera para que ya no estorbara, pues Antonia ya estaba harta de no haber hecho una vida y de desperdiciar al lado de aquella vieja los años que le quedaban. Además me dijo que ya no quería regresar a la fábrica porque lo que le había hecho el Geras era ya mucho como para soportarlo. Esa había sido la peor humillación que pudo haber recibido, y ya lo mejor era quedarse en casa. A Antonia no le gustaba el mundo en el que vivía. Tantos años encerrada le crearon el miedo a convivir con las personas, a confiar en estas. Ahí fue que le ofrecí mi ayuda. Le dije que yo conocía a una mujer que se dedicaba a hacer trabajos de brujería y magia negra. Una bruja que era popular en la colonia donde mi madre vivía y que era muy recomendada. Le dije a Antonia que podríamos usar aquel poder de la mujer para darle una lección al maldito del Geras. Al oír eso, de inmediato, a Antonia le brillaron los ojos, como si una nueva esperanza hubiera nacido en ella. Creo que le di al clavo en el odio que ella sentía en ese momento hacia el Geras, y sin dudarlo, me pidió que la llevara con esa mujer. Yo me tuve que despedir, porque doña Esther estuvo muy insistente pidiéndole a Antonia que se metiera y que le preparara un remedio, porque ella ya no aguantaba el dolor. Les juro que los pocos minutos que estuve afuera de la casa escuchando a doña Esther quejarse y quejarse, me aturdieron. No puedo imaginar el tamaño de infierno de tener que aguantar eso por horas y horas a través de tantos años. Yo convencí a Antonia de que la llevaría con la bruja, únicamente con la condición de que no dejara de trabajar,
de que se fuera a la fábrica. Ella con dificultad me lo prometió, y así fue. Ella regresó de nuevo a sus labores al día siguiente. Con todo y el miedo, ella confiaba en mí y en que la brujería podría darle la esperanza para una cruel venganza y así poner las cosas a mano. Sin embargo, ese mismo día, Antonia fue llamada por el gerente, quien sin darle muchos argumentos, la despidió. Antonia fue corrida de la peor forma de la empresa. Eso sí, le dieron un cheque por una buena cantidad de dinero y le hicieron firmar una carta donde ella aseguraba que no demandaría a la empresa por ese despido mal justificado. Antonia se fue muy triste y enojada porque Aljeras no le hicieron nada. Yo le pedí a mi amiga que me esperara a la hora de la salida. Le prometí llevarla a donde vivía la mujer que hacía los trabajos. Llegada la hora, a Antonia se le veía con un semblante frío, sin emociones, como si todo su ser por dentro ya hubiera sido aplastado, demolido por la frialdad y la crueldad de la sociedad en la que le tocó vivir. Cuando llegamos con la mujer que hacía la brujería, yo iba bien preparada con unas fotos del Geras y otras cosas más. Le entregué todo a la mujer mientras le fuimos contando el caso. Todo le impresionó mucho, y esta señora, al ver a Antonia cargada de ira, le dijo que esa emoción tan fuerte y desagradable que sentía contra el muchacho sería de mucha ayuda, porque era el ingrediente especial que le daría la fuerza al trabajo de brujería que harían. A mí se me pidió que saliera, porque podría ser peligroso fuera testigo de aquellos trabajos. Por esta razón no pude ver el trabajo que hizo aquella mujer con Antonia. No supe qué ritual o brujería hicieron, porque Antonia, por petición de la bruja, tampoco me pudo decir nada. Después de un rato de esperar, Antonia y yo nos fuimos de regreso a casa. La llevé hasta la suya y me despedí diciéndole que siempre podría contar conmigo. Antonia sonrió y me dio un abrazo, uno muy fuerte. Parecía un abrazo de despedida, y realmente lo era. Y lo digo con dolor porque esa misma noche, Antonia cometería una locura. Ella, con el alma retorcida y llena de odio hacia su entorno y hacia su vida, le cubrió la boca a su madre para que no gritara. Después, la roció con gasolina. También puso el mortal líquido por toda la casa y al final derramó el restante de líquido sobre su cuerpo. Sin pensar en lo grave de su acción, Antonia encendió un cerillo y con esto desató el fuerte infierno que le arrebataría la vida junto con la de su madre, a quien tanto odiaba. Antonia estaba cansada de vivir. Ya no había mucho para ella aquí en la tierra. Nunca fue feliz y nunca las cosas estuvieron a su favor. Para ella fue puro sufrimiento y vivir de injusticias, una tras otra. Me dio mucha tristeza saber que así terminaría la vida de mi amiga. De su cuerpo solo se pudo recuperar polvo y restos pocos que se cremarían y que al día siguiente velaríamos en compañía de su familia y de algunas personas de la fábrica, quienes arrepentidas acudieron a despedir a Antonia y a pedirle perdón. Me dio coraje saber que ella no pudo vivir para disfrutar y ver cómo su venganza con brujería surtió un efecto que le hubiera gustado apreciar. La semana siguiente a la muerte de Antonia, en la fábrica todos estaban muy impactados. Ya nadie hablaba de ella ni se burlaba. Solo con su muerte tan horrible, todos comprendieron del daño que se le había hecho con las burlas y con las humillaciones. Esa semana en la fábrica había un ambiente lúgubre y oscuro que se sentía en cada pasillo y en cada rincón, a todas horas. Es como si la muerte estuviera rondando la fábrica en modo de cacería, buscando alimentarse de la energía de la venganza que mi amiga Antonia había sembrado días atrás con la ayuda de la bruja y la magia negra. Esa mañana de pronto, de estar las cosas en calma en la fábrica y cada quien haciendo sus cosas, hubo algunos gritos de ayuda que provenían de una de las bodegas. Todos de inmediato corrimos a ver qué ocurría porque se escuchaban gritos muy fuertes. Al llegar nos encontramos con la horrible escena en la que el cuerpo del Geras se encontraba tirado en el piso y sobre este
Le habían caído decenas de piezas metálicas muy pesadas que se encontraban en los estantes de los pasillos de la bodega. Alguna falla en la estructura o algo hizo que los estantes que se supone estaban reforzados se cayeran, y todo aquello fue a dar sobre el cuerpo del Geras, dejándolo completamente destrozado. Una de esas piezas de metal cayó directo sobre su cabeza y se la hizo estallar. La sangre y todo lo que su cabeza contenía se encontraba molido y esparcido por el piso. La escena parecía salida de una película de terror. Las compañeras gritaban y los guardias llegaron y llamaron a las autoridades para pedir ayuda. Pero, ¿qué ayuda se podía dar? Lo hecho, ya hecho estaba. Yo no sentí misericordia por el alma del Geras. Ese bastardo se merecía lo que le pasó. Él destruyó una vida y lo menos que le pudo pasar fue morir. Lástima que Antonia no vivió para presenciar aquello, que estoy segura le hubiera dado mucho gusto y satisfacción. La vida dicen que siempre cobra las injusticias, pero yo creo que muchas veces es necesario dar un empujón, porque las cosas, por causa natural, tardan mucho en suceder. Yo creo que Dios nos dio las manos para crear, para construir, pero también nos las puso para defendernos y para destruir a todo aquel que quiera hacernos la vida miserable, así como lamentablemente le tocó vivir a mi amiga Antonia. La frase que tantas veces he escuchado de la boca de mi madre es: «Ten cuidado de salir de noche porque el demonio anda suelto». Esa frase no la comprendí sino hasta hace un año que me ocurrió algo aterrador que me marcaría mi vida para siempre. Mi relato me atreveré a contarlo, sobre todo para que se pongan muy listas las mujeres y jovencitas que escuchan este canal, porque es una verdad que el mal acecha y sobre todo en la oscuridad de la noche en las calles. Mi nombre es Rosalba y hace ya muchos años, para temporada de fiestas de Halloween, que como es bien sabido es una tradición que ya también se adoptó aquí en México, mis compañeros de la universidad y yo decidimos realizar una fiesta de disfraces. Yo estaba encantada de que se estuviera organizando dicha fiesta, ya que en casa de mis padres no se permitía ese tipo de celebraciones por cuestiones conservadoras, y yo jamás había asistido a una fiesta así. Mis papás nunca las aprobaron, y en la casa solo se permitía celebrar el 2 de noviembre. Eso sí, todo muy bonito, poniendo el altar de muertos, las ofrendas a nuestros difuntos, una cena típica y el tradicional pan de muerto con chocolate caliente. Esa tradición del Día de Muertos es bien vista por mi familia, pero lo que es mal visto para ellos es que se celebre el Día de Brujas y que las personas se disfracen, porque dicen mis papás que esos días se sueltan los demonios, porque nosotros mismos los invocamos con nuestras fiestas llenas de excesos y perversiones, provocando con esto que por la noche los demonios salgan y entren en nuestras mentes, provocando que hagamos cosas malvadas y diabólicas. Según las creencias de mis padres, los demonios se mezclan entre la gente que se disfraza, y las personas no se dan cuenta que estos rondan las calles, y también dicen que hay brujas reales entre la multitud, dañando a los más inocentes, robándoles la energía y provocando que les ocurran accidentes y malestares físicos. Por algunos años eso que contaban mis papás realmente nos atemorizaba y hacía que tanto mis hermanos como yo no saliéramos de la casa los últimos días de octubre. Ya siendo yo mayor y sumado a la influencia de mis amigos y las ganas de ser parte de aquella celebración, dejé a un lado los consejos de mis padres y recurrí a la mentira para poder escaparme a la casa donde sería la fiesta de disfraces. Me fui primero a la casa de mi mejor amiga Tania. Ella, que era una chica tan popular y linda, tenía varios atuendos de disfraces, 2 en particular eran los más bonitos. Yo por obvias razones no tenía ninguno para ponerme, así que Tania me hizo el gran favor de prestarme uno de los suyos, y su hermana Lucy, que era mayor que nosotras, nos ayudó a maquillarnos mientras nos poníamos de acuerdo para poder salir sin que los papás de Tania se dieran cuenta.
En cuanto terminamos de arreglarnos, nos miramos en un espejo grande de cuerpo completo. Tania y yo quedamos horrorosamente sexys, pues Tania se disfrazó de conejita Playboy y a mí me prestó el disfraz de Caperucita Roja, el cual llevaba una falda que estaba muy pero muy corta y unas botas de tubo alto. La blusa era muy escotada, pero el accesorio más llamativo era una capa aterciopelada que me hacía ver muy sensual. Dijo Lucy, la hermana de Tania, que habíamos quedado como levantamuertos con esos disfraces, que lo único que realmente daba miedo de nuestro aspecto era el maquillaje que simulaba muy bien unas heridas con sangre y rasguños falsos en el cuerpo. Yo estaba encantada de cómo me veía, pues con ese disfraz impresionaría mucho a Miguel, el chico que me gustaba y que estaría en la fiesta. Tania y yo llegamos un poco tarde a la celebración. Todos ya se encontraban disfrazados, bailando y divirtiéndose. Nosotras llegamos directamente a la mesa principal, pues moríamos de sed, pero lo único que se veía eran botellas de alcohol y un poco de botana. La fiesta nos había quedado un poco desorganizada, pero aún así se veía todo increíble. Me prometí a mí misma que me divertiría y disfrutaría cada momento de esa noche, pues me había arriesgado tanto al mentirle a mis padres para poder estar ahí, que quería que cada minuto valiera la pena. En ese momento, Tania me preguntó que si quería que buscáramos alguna bebida para tomar. Yo respondí que sí, porque sentía demasiada sed. Le pedí que de preferencia fuera agua pura, pues quería llevarme la fiesta tranquila, ya que yo no estaba acostumbrada a tomar alcohol. Tania respondió que sí moviendo la cabeza y se adelantó a buscar el agua por toda la casa. Cuando regresó, trajo con ella bebidas. Eran 2 vasos de agua fresca que tenían preparadas en la cocina de la casa. Yo con tanta sed se la arrebaté y me tomé casi toda el agua que había en ese vaso. Cuando me lo terminé, sentí que me dejó un sabor muy desagradable en la boca y sentí que me quemaba en la garganta. Pero la verdad es que no me había desagradado tanto, así que comencé a tomarme un par de tragos más. No pasó mucho tiempo para que yo comenzara a sentir que flotaba, y con el cuerpo medio adormecido, me di cuenta que había tomado mucho ya hasta ese momento. Y es que mis compañeros habían revuelto diferentes tipos de alcohol en las bebidas. De repente me empezó a dar como sentimiento, me empecé a sentir mal, empecé a llorar porque no me sentía bien. Tania me abrazó y me pidió disculpas, pues ella tampoco sabía que estaba todo el alcohol revuelto y que aquello era peligroso sabiendo que era mi primera vez que me embriagaba. Tania por suerte ya tenía más experiencia y se había bebido solo un par de tragos. Ella se encontraba bien, así que prometió cuidarme durante la fiesta. Pero en eso, alguien gritó con un micrófono. Eran los chicos que habían planeado unos juegos para hacer más divertida la fiesta. Ellos nos pidieron a todas las mujeres que saliéramos a la calle a pedir nuestra calaverita, y la que trajera más dulces con ella sería la ganadora. El premio era una botella de vino. Tania, muy emocionada, me dijo que nos animáramos, que estaríamos bien siempre y cuando estuviéramos juntas. También me dijo que, si yo corría y hacía movimientos, se me iba a pasar la borrachera. Tania lo que realmente quería era ser la ganadora para tener un momento de popularidad entre los muchachos. Y yo quería apoyarla, pero no me sentía bien. Esa bebida me estaba provocando que me sintiera muy rara y mareada. Yo ya le había dicho a Tania que mejor yo la esperaba, cuando de repente me tomó de la mano y me jaló hacia la calle. Ambas salimos disparadas de la fiesta. Recuerdo vagamente que me dejé llevar por Tania para comenzar a pedir dulces. Las primeras calles, Tania me llevaba de la mano y estábamos pidiendo dulces juntas, pero se desesperó y me soltó de la mano y me dijo que la esperara ahí, justo en una banquita sobre la calle. Ella me dijo que continuaría pidiendo dulces para las dos para avanzar más rápido. Yo solo la vi cómo corrió hacia la esquina y se me perdió de vista. Yo volteé para todos lados y la calle estaba oscura. De repente pasaban una que otra persona disfrazadas, pero se veían con sus máscaras horribles. Parecían traer el mismo disfraz. Se veían con cuernos y garras en las manos como si fueran demonios reales. Al sentirme sola y con mucho miedo, comencé a sentir que me estaba dando un ataque de pánico.
Mi cuerpo se empezó a poner muy frío, comencé a temblar y sentía que me estaba comenzando a faltar un poco el aire. Yo trataba de respirar profundo, pero ya no podía, y eso me estaba asustando mucho. Me sentía perdida. Esas calles yo no las conocía, y la casa de la fiesta se me perdió también. Realmente estaba asustada, y lo único que pensé fue tocar en algunas de las casas donde pudieran ayudarme a encontrar la manera de regresar, porque yo me sentía desorientada, ebria y muy mal en esos momentos. A como pude me fui acercando a una casa que me llamó mucho la atención. Toqué el timbre en varias ocasiones y nadie me abrió la puerta. Eso me generó más ansiedad y pánico, el cual cada vez se apoderaba más de mí. Traté de correr hasta la siguiente casa, pero mis piernas estaban muy torpes y al tratar de cruzar la banqueta caí de rodillas. Mi cuerpo, al estar bajo los efectos del alcohol, se sentía adormecido, así que el impacto de mis rodillas sobre la banqueta no me dolió tanto. Me levanté con el impulso del miedo, de la adrenalina, y continué avanzando. Fui sintiendo cómo corría sangre por mis rodillas, detalle al que no le tomé mucha importancia, pues lo que me importaba era llegar a la siguiente casa. Yo necesitaba urgentemente hablar con alguien para que me ayudaran a controlar la ansiedad y el pánico que estaba yo sintiendo. Llegué hasta la puerta de una casa que me llamó también la atención. Junto a la puerta había un gato negro muy grande de cerámica que tenía los ojos completamente rojos. Aquel parecía observarme, acecharme. Sin embargo, entendí que todo era parte de la temática del día de Halloween. Toqué el timbre y salió rápidamente un hombre como de unos 40 años más o menos. En cuanto él abrió la puerta, yo lo vi como mi ángel salvador, quien me ayudaría a encontrar la casa de la fiesta y que me ayudaría también a sentirme mejor. Sin conocerlo y ni decirle nada, me abracé de él y le pedí ayuda. El señor me respondió el abrazo, muy amablemente, o quizá un poco más, pero sentí, aún en mi estado alcohólico alterado, cómo él me respondió el abrazo de una manera rara y hasta ventajosa. Él me repegó a su cintura y con una de sus manos me tocó la cintura y mi glúteo. Yo pude sentir con mi pierna, su entrepierna y algo más, y así como me tenía abrazada y sin soltarme, me metió a la fuerza a su casa y cerró la puerta. Al estar dentro de su casa me dijo con un tono de voz aparentemente amable, pero que escondía unas oscuras intenciones: «Te estuve observando por la ventana todo este tiempo. No tengas miedo. Yo te cuidaré, hermosa. Yo te voy a tratar muy bien, como te mereces». Yo aún me sentía borracha y no entendía bien lo que estaba pasando. Aquel hombre lentamente me sentó sobre un sillón y se alejó para después regresar con un maletín que contenía unos materiales de curación y también un vaso que contenía aparentemente agua. Yo por dentro de mi cabeza pensaba en cómo podría escapar de ese maldito loco, pues no me había gustado nada cómo me estaba abrazando. Pero lo terrible de la situación es que al costado de su pantalón, el hombre portaba un arma que seguro usaría para acabarme si es que yo me atrevía a desafiarlo. El hombre me entregó el vaso con agua y me miraba con la cara de un maníaco, con los ojos llenos de morbo y deseos de tenerme. El maldito no me dejó de mirar hasta que yo me terminara de beber el vaso de agua. Yo sabía que con esto me estaba metiendo en un problema mayor, porque no tenía idea de si ese bastardo le había metido algo al vaso con agua, con la finalidad de drogarme o envenenarme, pero no tenía de otra. De cualquier forma las cosas iban a salir mal. Yo estaba aterrada y le hice saber al hombre que ya me sentía mejor y que ya me quería ir, pero él se fue acercando a mí y me dijo que no me iría hasta que me curara. Él, en ese instante, cambió el tono de su semblante a una mirada más fría e intimidante. Me tuve que calmar porque supe que el tipo no se andaría con juegos. Aquel era un loco desquiciado y a cada rato estaba tocando el arma. Sé que cualquier movimiento en falso me costaría la vida. Aquel sujeto comenzó a poner líquidos de curación sobre una gasa y se hincó justo frente a mí. Me separó un poco las piernas, lo que provocaba que se me alcanzara a ver mi ropa interior, ya que, como lo mencioné, mi falda era muy corta y no alcanzaba a cubrir por completo mi cuerpo. Yo me sentía incómoda en esa posición
Él se percató y me miró fijamente, saboreando y babeando por lo que sus ojos veían, y me dijo: «Qué bonita te ves de Caperucita Roja. Ese disfraz te queda perfecto. He sido muy afortunado de que hayas venido hasta mi casa esta noche. Te aseguro que te compensaré y la pasaremos muy bien». El hombre sonreía gustoso, y con su mirada recorrió todo mi cuerpo, mientras que en su mente se hacía imágenes que no quiero ni pensar. Después comenzó a acariciarme las botas desde mis pies hasta mi pantorrilla, y me las comenzó a bajar un poco para ver hasta dónde tenía yo las heridas, y me dijo con un tono morboso que había mucha sangre en mis piernas, la cual él fue limpiando lentamente mientras iba besando cada herida que él limpiaba. Yo estaba temblando del miedo y aquel sujeto parecía tan tranquilo. Él me miró y gesticuló, dejando ver una asquerosa sonrisa con dientes amarillentos y casi carcomidos, porque parecía que el tipo fumaba mucho. Lo noté porque había ceniceros en todo rincón de la casa y el ambiente olía horrible a tabaco y humedad. Aquel malnacido me seguía limpiando mientras me hacía muchas preguntas. Parecía que me estaba entrevistando. Me preguntó mi nombre, dónde vivía, qué hacía, y mientras mantenía mi atención en las preguntas, él me seguía curando y acariciando. Yo comencé a sentir la gasa húmeda y su mano subiendo por mi pierna, y sutilmente me estaba abriendo aún más las piernas. Le pedí casi al borde del llanto que se detuviera, que la herida estaba solo en las rodillas. Aquel sujeto me respondió: «No, hermosa, no me pidas eso. Traes también otros rasguños más arriba. Deja que yo te cure. Caíste en las mejores manos. Déjame te digo que yo soy médico. ¿Por qué crees que tengo todo lo que tú necesitas?». El hombre continuó curando y frotando mi entrepierna con su mano, mientras con su otra mano me acariciaba mis pantorrillas, y cuando no pudo más de tan alterado que ya estaba el tipo, me sujetó y me levantó del sillón. Yo traté de oponerme, de defenderme. Lo comencé a golpear y logré rasguñarlo de la cara y la espalda, pero ni así logré soltarme de él. Además, el tipo sacó el arma, ya muy molesto, y me la puso en la cabeza. Me dijo que estaba dispuesto a dispararme si no cedía, que mejor me portara bien y solo así podría salir con vida. El malnacido me llevó hasta su habitación, y allí alcancé a ver que era un hombre fanático religioso y enfermo de la cabeza, pues tenía santos y veladoras encendidas, y le pedí que me dejara en paz en el nombre de Dios. Pero nada de eso le importó. El sujeto me lanzó a la cama y comenzó a arrancarme la ropa. Su asquerosa boca pasaba por mi cuerpo y yo lloraba y gritaba muy fuerte, pero parecía nadie escucharme. En ese instante empecé a sentirme mal, mareada, como drogada, quizá por lo que ese imbécil me puso en el agua. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente y ante mis ojos corrían imágenes o alucinaciones. Todo el entorno se volvió aún más lúgubre, oscuro. Me sentí en un estado infernal de muerte y miseria del que creía nunca podría escapar. Comencé a ver sombras deformes a nuestro alrededor que danzaban como presenciando y disfrutando a modo de ritual todas las cosas asquerosas que aquel tipo me hacía. Yo no pude poner resistencia, él era muy fuerte y yo estaba bajo los efectos de algo incomprensible. Me dolía mucho lo que aquel tipo me hacía, y yo, al verlo, para suplicarle que me dejara, vi cómo su aspecto físico ya no era el de un hombre común, sino que se había transformado en una criatura demoníaca horrible. Con la piel llena de escamas rojas, de su frente le brotaban protuberancias similares a decenas de cuernos, su nariz estaba afilada, su piel enrojecida y sus dientes completamente afilados. Antes de desmayarme logré sentir sus asquerosas y viscosas manos tocándome todo el cuerpo. Su boca se llenó de colmillos y me mordisqueaba la piel, el pecho, incluso hasta hacerme sangrar. De pronto vi cómo el horrible ser puso su boca junto a la mía para besarme. Sin embargo, vi cómo esa entidad demoníaca me sopló en la cara y así, con ese aire demoníaco fue que terminé desmayada. Para mí estar inconsciente fue como haber muerto por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, cuando abrí los ojos, yo me encontraba tirada justo afuera del patio de la casa donde se había organizado la fiesta.
Solo sé que mis amigos se pasaron gran parte de la noche buscándome por todas las calles y al final me encontraron acostada sobre el césped de aquella casa y en muy malas condiciones de salud. Recuerdo que Tania y otros chicos me sacudían el cuerpo para hacerme reaccionar, pues creían que yo estaba muerta. Al abrir los ojos vi a mi amiga Tania y a la multitud a mi alrededor, quienes se preguntaban cómo es que yo había llegado hasta ese lugar, pues todos se habían dedicado a buscarme por cada rincón del vecindario. Tania se sentía muy culpable por lo ocurrido, pues cuando me encontraron, me vieron las rodillas con unas gasas ensangrentadas, además de muchas marcas en el cuerpo que evidenciaban violencia en mi contra y un muy claro abuso. De mi entrepierna salía mucha sangre y había mucho dolor, esto a consecuencia de que aquel maldito demonio se introdujo en mí. También sentía el cuerpo como si me hubieran dado una golpiza. Me llevaron de inmediato para dentro de la casa y alguien llamó a la policía y a la ambulancia porque aparentemente yo había sufrido un ataque de abuso muy fuerte y que estaba poniendo en riesgo mi vida. Poco a poco me fui incorporando y fui logrando contarle a Tania todo lo que yo había vivido. Lo mismo hice con los oficiales de policía que llegaron a ayudarme y a interrogarme. También les hicieron preguntas a varios de los presentes y les dieron citatorios a otros más, porque era necesario esclarecer el caso y qué había sucedido realmente conmigo. Cuando yo di la descripción del sujeto y cómo era su casa, los oficiales junto con Tania trataron de dar con el lugar en el que yo fui perdida de vista. A mí me tuvieron que llevar 2 días después a revisar la zona, porque fui atendida una noche en el hospital y me recomendaron que descansara un día. Pero ya un poco más repuesta, en compañía de Tania y de algunos oficiales, salimos a buscar aquella casa. Cuando llegamos al lugar, algo me revolvió el estómago. No cabía en mi mente. No había posibilidad de que lo que mis ojos veían fuera real. Ante nosotros se encontraba la casa de aquel maníaco que me atacó, que me abusó. Sin embargo, las cosas habían cambiado en cosa de un instante. Me temblaron las manos de miedo cuando tuve que afirmar que la casa que teníamos enfrente era la del bastardo que me hizo todo aquel daño. Lo que no nos explicábamos era que la casa estaba en condiciones de abandono, llena de polvo, tierra y con sus estructuras casi a punto de derrumbarse. Y yo no me equivocaba, aquella era la misma casa, porque justo a la entrada se encontraba aquella figura del gato negro de cerámica, pero se veía deteriorada por los muchos años de abandono y estaba quebrado de una de sus orejas y una de sus patas. Yo juraba ante lo que más amaba en el mundo que esa era la casa donde yo entré y donde fui víctima de aquel psicópata demoníaco. La policía no me creyó, Tania tampoco. Nos tuvimos que retirar del lugar y yo pensaba que había sido aquello. ¿Habrá sido acaso una pesadilla o el efecto de alguna droga solamente? Para mis papás fue todo un shock enterarse de lo que me había sucedido. Ellos investigaron y pusieron demandas, se encargaron de que la policía llevara a fondo las averiguaciones, pero no se logró culpar a nadie de los presentes en la fiesta de lo que me pasó. Aún así, investigando por mi cuenta, logré conocer que aquella casa maldita había pertenecido a un médico que a causa de una enfermedad mental terminaría quitándose la vida de un disparo. Desde ahí, la casa quedó en completo abandono. Nadie la quiso comprar y los familiares decidieron olvidarla para sepultar el aterrador suceso con aquel loco hombre. La única prueba que tengo para lo que viví es mi palabra y las secuelas del ataque, el cual me lesionó el cuerpo al grado que ya no pude tener hijos. Aquella bestia me destrozó por dentro. Estoy segura de que fue algo del infierno que vino al mundo y al encontrarme vulnerable, se mostró y gozó del placer de la carne humana y del dolor, saciándose así con mi cuerpo. Estoy segura de que fue un ataque de un demonio, pero jamás lo lograré probar. Solo tengo el poder de mis palabras y nada más. Además de los recuerdos que noche a noche vienen a mi cabeza y que quizá nunca en vida los podré olvidar. Solo les aconsejo que se cuiden de los lugares y las personas con quienes se juntan, porque es una realidad que hay noches que, como bien decían mis padres, el diablo anda suelto. La tarde que conocí que la brujería existía,
Yo jamás imaginé que todo aquello cambiaría en algún punto mi vida por completo. Yo he vivido casi toda mi vida en un ranchito del norte del país, y mi vida ha sido simple en general. Pero aún siendo niño, aquella tarde, recuerdo claramente que mi abuela me llamó con su tono aguerrido de voz. «A ver, Gustavo, ven para acá, mocoso. Necesito que me hagas un favor». Mi abuela era fría, y ella era muy conocida en el pueblo por sus acertadas adivinaciones y por sus trabajos como curandera y de brujería con magia negra. Así que cada que yo tenía que acercarme a ella, me sentía intimidado por su oscura presencia. De estar yo jugando afuera de la casa, fui rápido hasta donde estaba mi abuelita. Como siempre, ella estaba metida en una pequeña casita de adobe y láminas que estaba pegada a la casa en la que yo vivía con mis papás. Al llegar abrí la puerta con cuidado y dije: «Ya vine, abuelita, dígame qué se le ofrece». Lo dije con tono sumiso y dispuesto a aceptar cualquier orden de mi abuela. A ella no se le podía renegar. «A ver, mijo, por favor vaya al corral y tráigame una gallina, la más gorda que vea, pero tráigamela a la de ya, y no se me haga pendejo, aquí lo voy a estar esperando». Yo hice caso a mi abuelita, y de inmediato salí y fui a la parte de atrás de mi casa. Abrí la puerta del gallinero y fui seleccionando a la mejor gallina, la que se veía mejor nutrida. Después de un rato de batallarle, la agarré. El animal revoloteó para zafarse, pero para mis 9 años yo ya tenía las fuerzas suficientes para dominarla. Me metí a la casa de mi abuela, y ella ya me estaba esperando, y al verme me dice: «Ya estás grandecito, Gustavo, y veo que te están criando muy blandito. Así nunca vas a crecer como un verdadero hombre. Te están malcriando, muchachito, pero yo voy a hacer algo por ti. A ver, mira, tú me vas a ayudar con esto, así que tráete el machete ese que ves ahí junto al ropero. Tú vas a ser quien le dé fin a la vida de esta gallina». Cuando escuché eso, me puse muy nervioso. A mi abuela no se le podía negar una orden. Ella tenía autoridad. Además, esa tarde, ella estaba haciendo un trabajo de brujería, y a diferencia de lo que yo pensaba, ella quería la vida de la gallina para su ritual, y no para un caldito para comer. Me temblaban las manos a la vez que yo tomaba el machete. Estaba muy pesado, y vi cómo mi abuela sostenía el pescuezo de la gallina. Yo dudaba de mí, porque yo nunca había quitado la vida a un animal, pese a que, en el rancho, eso era bastante común. Pero mis padres o la abuela siempre eran quienes se encargaban de hacer el trabajo sucio. Yo dudé tanto de hacer aquello, que mi abuela ya se estaba comenzando a molestar. «Ándale, mijo, tú solo suelta el machetazo. No me digas que te faltan huevitos. Aprende de tu padre, ese cabrón es todo un malandro, y podría cortar la cabeza de quien fuera, no solamente de una gallina. Tienes que aprender, Gustavo, que alguna vez, como todos, tendrás que decidir entre matar o morir. Es una ley de la vida, así que mejor ve aprendiendo a ser frío, si no el que termine sin cabeza algún día serás tú. A ver, imagina que un día tengas que defender a tu mamá o a tus hermanas. ¿A poco te vas a quedar ahí nomás como pendejo, sin hacer nada?». Eso que me decía mi abuela me tocó el corazón. Hizo que me saliera una ira contenida. Yo jamás dejaría que nadie tocara a mi madre o a mis hermanas. Y con ese coraje, solté el golpe con el machete que dio directo al pescuezo de la gallina, salpicando la sangre en mi cara y en la de mi abuela, quien con su lengua saboreó el espeso y rojo líquido, degustando la frescura con la que acababa de salir del cuerpo del animal. Además, ella saboreaba que la sangre iba cargada con la fuerza de mi odio. Yo comencé a llorar al ver a la gallina dando zancadas, y mi abuela, tratando de calmarme, me dio una rueda de chocolate macizo y me la dio como consuelo. Me dijo: «Ahí siéntese, mijo, y ya cuando se le pase el susto se va para su casa. Ya ve cómo no es tan difícil, pero así como esto, vas a ver que vas a ir aprendiendo más cosas de la vida». Yo mordía el chocolate que tanto me gustaba, a la vez que lloraba porque me dolía lo que había hecho, pero también
estuve observando las cosas que mi abuela hacía en aquel extraño ritual de brujería. Ese fue el primer contacto directo que tuve con la magia negra, y tal y como mi abuela quería, se me fue endureciendo el corazón. Fui creciendo y entendiendo que uno debe irse maleando para sobrevivir. Además, la vida en el rancho es bastante salvaje, y como hay pocas cosas para hacer, para disfrutar, a veces el ocio lleva a la gente a comportarse de maneras malévolas, como en este caso me pasó a mí. No es novedad que en el rancho los jóvenes quieren hacerse de dinero, y por esa razón, todos los hijos de los campesinos buscaban la forma de irse a trabajar para los Estados Unidos. La verdad es que yo prefería quedarme a trabajarle las tierras a mis padres. Nunca me había nacido la idea de irme de mojado para los Estados Unidos. Pero las cosas cambiarían. Un día que ya yo siendo mayor, a mis 19 años, recibimos en el rancho la visita de mi tío Toño. Él se había ido desde los 10 años a Estados Unidos junto con su hermano mayor, y ya llevaban allá toda la vida. Aquella era la primera vez en más de 20 años que él regresaba a visitar el rancho. Mi tío Toño ya estaba en Estados Unidos casado con una gringa y había hecho una familia numerosa. Esa ocasión, recuerdo que él sacó algunas fotografías para que conociéramos a su esposa y a sus hijas, y fue ahí que me flechó el rostro angelical de Jennifer, mi prima. Ella era una chica también de 19 años, muy bonita, rubia, de ojos azules, un total encanto angelical que de inmediato se robó mi corazón. No me importaba saber que era mi prima, eso no me pasó por la cabeza. Quizá por el hecho de que viví solitario en un rancho donde no había leyes, no había reglas. Yo no había tenido tampoco contacto social, por eso no le veía yo nada de malo a que Jennifer me gustara. Esa noche, mi tío nos regaló las fotos y nos dijo que había ido al rancho a buscar trabajadores para que se fueran con él a Estados Unidos. Dijo que él se encargaría de pasarlos por la frontera con un contacto de confianza, y ya estando allá en Texas, les iba a dar trabajo por un año. En esa ocasión, después de que mi tío se fue a casa de uno de sus primos a pasar la noche, yo me levanté en la madrugada y tomé del bolso de mi madre una de las fotografías que mi tío nos regaló. Tomé una donde salía Jennifer, vestida de rojo y con un vestido bello y ajustado al cuerpo. Ella era una diosa de la que me di cuenta que me acababa de obsesionar y enamorar. Así comprendí que no todos iban a Estados Unidos tras el dinero, sino también tras una bonita mujer. Ahí nacieron mis ganas de ir a trabajar a Texas con mi tío. Eso sí, antes de pedirle que me diera trabajo, yo me encargué de usar la foto de Jennifer para hacerle un ritual de amarre. Usé algunos de los conocimientos heredados por mi abuela, que para ese tiempo ya había muerto. Elaboré un amuleto también, algunos brebajes que tuve listos para el momento de partir para Estados Unidos. Con ello, yo sabría que Jennifer tenía que caer rendida a mis pies. Cuando yo le hice saber al día siguiente a mi tío que me quería ir con él a trabajar, él de inmediato aceptó contento al llevarme. Incluso me ofreció estancia en su propia casa en lo que me acomodaba por allá, lo cual me pareció perfecto para mi oscuro plan. Lo que mi tío no sabía es que estaba metiendo al peor enemigo directo a su casa. Con aquello inicié una travesía difícil para cruzar la frontera como mojado. Según dicen mis tíos, él nos ayudó con sus contactos a que fuera más fácil, porque muchas personas que yo conocía incluso habían muerto en el intento. Cuando por fin el contacto me llevó hasta la casa de mi tío, yo ansiaba encontrarme con Jennifer y conocerla por fin. Esa ocasión llegamos por la noche, así que ya todos dormían en casa, excepto mi tío quien me recibió, pero al día siguiente, cuando era la hora de almorzar, ahí vi a Jennifer sentada en el comedor. Ella estaba muy pero muy hermosa, mucho más de lo que me había imaginado. No pude apreciarla tanto, apenas si nos saludamos, cruzamos miradas. Mi tío ya me llevaba apresuradamente para presentarme con el patrón con el que trabajaríamos. Al principio yo trabajaba de sol a sol, pero, a diferencia de los demás trabajadores, yo aguantaba bastante bien la jornada.
Yo iba directo de trabajar del campo, donde las labores también son bastante duras. Mi cuerpo ya estaba preparado y para más, así que yo no me quejaba. Mientras tanto, entre Jennifer y yo, no habíamos logrado establecer mucha comunicación, pero yo siempre portaba mi amuleto y mis brebajes para usarlos en el momento adecuado. Una ocasión yo me levanté muy temprano. Era domingo, y por tanto mi único día de descanso. Ya habían pasado varias semanas, y al despertar, no escuché ruidos como de costumbre, así que me sentí con la libertad de andar a mis anchas en la casa. Me metí a bañar, y por confianzudo, dejé la puerta abierta del baño, me desnudé y me metí a bañar. Cuando terminé, yo totalmente desnudo salí, y me iba secando con la toalla, pero de ir caminando por el pasillo y con mis atributos al descubierto, vi la silueta de una persona que me observaba sorprendida del alto grado de confianza que yo me había tomado. Esa persona era Jennifer, quien me miraba y se sorprendió bastante, pero lo extraño es que ni siquiera se tapó los ojos. Ella me alcanzó a ver completamente el cuerpo desnudo, el cual yo por pena sí me tapé y corrí para el cuarto. Me cambié y salí de inmediato a pedirle una disculpa. Realmente no me importaba que me hubiera visto. De hecho, es lo que yo quería, pero estaba yo avergonzado y con temor de que Jennifer me delatara con sus padres y me echaran de la casa. Pero Jennifer reaccionó muy relajada. Me dijo que no había problema, que no era yo el primer hombre desnudo que ella veía y que sin problema guardaría el secreto. Aquello era evidente, porque Jennifer tenía un novio al que no veía mucho, pero, a como está la juventud en Estados Unidos, era lógico que ellos ya habían tenido intimidad en varias ocasiones. Ambos nos reímos, y Jennifer me contó que se había quedado en la casa porque se sentía mal por un fuerte resfriado. Por eso no salió de paseo con mis tíos y con los demás. A mí tampoco me llevaban a las salidas porque yo era un indocumentado sin papeles, y eso me exponía a ser deportado a México nuevamente. Así que aproveché para consentir a Jennifer esa mañana. Yo le dije que le prepararía un té muy bueno que conocía para el resfriado. La llevé a la sala, la recosté sobre un sofá y le puse una cobija. Le pedí que me esperara. Ella era muy agradable, una chica muy tierna y dulce. No ponía objeción a mis chiqueos. Y yo me fui para la cocina para hacerle el tecito. Al preparárselo aproveché para meterle al té el brebaje que tenía preparado para esa chica. Yo iba dispuesto a todo, y sería paciente para encontrar el momento de que Jennifer fuera mía. Esa mañana vimos juntos la televisión, y después le preparé un caldito de pollo para que se mejorara. A su plato le repetí la dosis del brebaje, y con ello fui marcando mi oscuro plan. Y todo comenzó bien, porque desde esa mañana Jennifer y yo establecimos una bonita amistad que un día se convertiría en algo más. Poco a poco fui notando que Jennifer quería estar más tiempo conmigo. Reíamos mucho, platicábamos de todo tipo de cosas, pero para todos era normal por el hecho de ser primos. Fue para una ocasión que me quedé solo igual un domingo. Era temprano, y cuando me desperté noté que olía muy rico el ambiente. Alguien estaba cocinando. En un momento me di cuenta que era Jennifer, pues ella tocó a mi cuarto y me dice: «Hey, levántate, he preparado un desayuno para los dos, así que apresúrate antes de que se enfríe». Jennifer no era la mejor cocinando. Ella hizo una especie de chilaquiles que no sabían muy bien, pero yo me los comí con agrado, porque ella los hizo con amor hacia mí, de eso estaba seguro. Y es que para ese momento, ella ya había estado bajo el efecto del amarre, y cuando vi que después de desayunar sacó una botella de whisky, supe que ella lo que quería era algo más. Por fin mi plan se iba a consumar. Comenzamos a beber, y de pronto Jennifer me preguntó que si quería que jugáramos a las cartas y que apostáramos dinero. No de a mucho, solo con $0.50 por partida. Ella era la que parecía más encendida y animada que yo, porque después de un rato nos aburrimos de apostar dinero, y yo, muy seguro de lo que iba a pasar, le propuse que le apostaba un beso. Jennifer solo sonrió y me dijo que me daría el beso, aún sin tener que apostar.
Ella se abalanzó sobre mí y nos comenzamos a besar sobre el sillón. Todo fue muy apasionado. Ella me miraba con sus ojos hermosos. Yo estaba encantado de vivir esa experiencia con la chica que tanto me gustaba. Estaba feliz de sentirla, de acariciar su suave piel, de percibir su cabello que olía como a frutas. Yo comencé a quitarle la ropa, a acariciar sus pechos, sus piernas, todo. La hice mía con mucha fuerza, con fuego y todo el amor que le tenía guardado en tanto tiempo. No me importaba que fuera de mi sangre, yo solo quería amar, y en ese instante ya lo estaba viviendo. Me sentía de verdad sorprendido de la brujería y de su poder. Por fin yo agradecía a mi abuela por sus oscuras enseñanzas. Cuando terminamos, Jennifer me dijo que no entendía qué le pasaba conmigo, pero no podía dejar de pensar en mí. Me hizo saber incluso que, por lo que sentía, ella tuvo que terminar con su novio porque ya se aburría con él. En cambio conmigo ella se sentía muy bien. Jennifer me dijo que lo que hacíamos estaba mal, pero ella no podía detenerse. Había una fuerza muy profunda que la controlaba. Con esto me pidió que mantuviéramos en secreto nuestra relación, porque de enterarse mi tío, él era capaz de matarme y a ella de echarla de la casa. Así fue que empezamos a tener ese romance muy bien guardado dentro de la casa. Yo a Jennifer la hacía mía como quería, en todas partes, en la cocina, en la cama de sus padres. Ella ya era muy experimentada para ser tan joven. Yo con ella en sí fue que aprendí a tocar a una mujer. En el rancho no había tenido experiencias más que con una chica. Siempre sufrí de soledad, y por eso sentí que al lado de mi amada yo estaba en el paraíso. Hasta eso Jennifer había aguantado muy bien el secreto, pero un día ella comentó que se estaba cansando de que lo nuestro fuera secreto. Yo le dije que sentía lo mismo, pero nadie jamás aceptaría lo que teníamos. Le dije que en el rancho donde yo venía, las relaciones entre primos no causaban controversia, era algo más normal. Pero ya en la ciudad y en un país de primer mundo, la cosa sí era mucho más delicada. Pero no hay secreto que en esta vida pueda mantenerse oculto, más cuando lo que se contiene lleva mucha fuerza, así como lo era nuestro amor. Una ocasión mi tía llegó muy molesta a mi habitación y tocó como una loca. Yo recién acababa de llegar de trabajar y me extrañó su actitud. Cuando le abrí, mi tía entró furiosa y llevaba a Jennifer jalándola del cabello. La pobre estaba llorando. Mi tía me maldijo en inglés, pero yo no le entendía nada, y con lo poco que ella hablaba de español, me dijo que era yo un bastardo, que cómo me atrevía a haberle hecho algo tan malo a su hija. Yo no entendía a qué se refería porque pronunciaba ella muy mal. Supuse que ya se habían enterado de lo que yo tenía con Jennifer. Como mi tía notó que yo no le entendía bien lo que ella me decía, de pronto sacó algo de su bolsa como evidencia de mi acto. Se trataba de un objeto de plástico que la verdad tampoco sabía muy bien qué era, y se lo hice saber. Jennifer, frustrada, entró a la discusión y me dice: «No seas estúpido, Gustavo. Estoy embarazada. Esa es una prueba de embarazo». En la madre, se me doblaron las piernas del miedo, sobre todo cuando mi tía me dijo que mi tío ya venía en camino y seguro me mataría. No supe qué hacer, correr, escapar, esperarme y aclarar todo. No pude hacer nada. En un instante mi tío ya estaba en la casa y se me fue encima a golpes. Yo no intenté atacarlo de inicio, solo defenderme. Yo quería salir corriendo, pero mi tío mientras me golpeaba me decía que los oficiales ya venían en camino porque me iban a deportar. Sin embargo, primero me iban a poner una chinga que no olvidaría. Mi tío iba muy en serio, razón por la que sentí la necesidad de ahora sí atacarlo. Comencé a darle algunos puñetazos también. No sé cómo rayos terminamos en la cocina, y por el coraje que ya sentía, terminé yo tomando un cuchillo y entre el forcejeo se lo puse directo en el cuello. Lo amenacé con matarlo. Le dije que ya se calmara, o no iba a dudar en enterrarle el cuchillo en el cuello. Mi tío sabía que yo iba en serio, y en ese instante recordé las palabras de mi abuela en las que me decía que algún día yo tendría que decidir si matar o morir, y ese momento había llegado. Yo estaba decidido a meterle el cuchillo a mi tío,
con la finalidad de poder hacer tiempo y escapar, regresar a México y esconderme en lo más oscuro del rancho. Pero no lo logré hacer, porque en eso llegaron las patrullas haciendo un bullicio afuera de la casa. Yo bajé el cuchillo de inmediato y con rapidez un oficial se fue sobre mí y me esposó. Por fortuna no me vio con el cuchillo en la mano y sobre el cuello de mi tío. De haber sido así, la cosa hubiera sido peor. Los oficiales me metieron a la patrulla y solo vi cómo estos platicaban con mi tío y a su vez mi tío les daba un fajo de billetes. Aquello era una recompensa para que me mataran y me tiraran por ahí. Para mi suerte los oficiales tomaron el dinero y no siguieron las instrucciones de mi tío. Eso sí, me llevaron a un lugar cercano a la frontera. Me dieron una golpiza horrible que terminé inconsciente y me dejaron tirado a merced de la noche. Me quitaron las esposas para no dejar evidencia que había sido la policía quien me había hecho aquello. Cuando me desperté, los oficiales de la migra me levantaron y me llevaron a donde me deportarían y me enviarían de regreso a México. Fue muy difícil poder regresar al rancho. Caminé mucho y vagué por las calles pidiendo comida y dinero para pagarme un autobús. Mi rancho quedaba a 4 horas de la frontera y de verdad que cuando volví, sentí que nací de nuevo. La comida me sabía a gloria y pues tuve que contarle todas las cosas que hice a mis padres. Debía ser honesto porque de todos modos se enterarían de lo sucedido. Yo estaba preocupado por Jennifer. Traté de llamarla muchas veces, pero no me dejaron saber de ella. Intenté incluso cruzar la frontera en un par de ocasiones, pero fui atrapado por la migra. Pasaron varios meses así, en los que sentí mucha angustia por el hecho de no saber nada de Jennifer ni de mi hijo. Me resigné a aquello, cuando un día me enteré que Jennifer había sido llevada por mis tíos a abortar en contra de su voluntad. Ellos mataron a mi hijo. Ellos lo veían como una mancha en su legado familiar, y a Jennifer la mandaron a un colegio donde no la dejaban salir más que en los periodos vacacionales. Ahí supe que mi vida y la de mi amada Jennifer no estaban destinadas a estar juntas. Supe que el verdadero amor llega por sí solo, y ante eso, lo único que debe hacer uno es abrir el corazón para vivirlo, para disfrutarlo. Yo reconozco que hice muy mal en llevar las cosas de esa forma, con trampas, con brujería. Sé que hice mucho daño a la familia y a Jennifer también. Tuve que trabajar en romper el amarre para que así Jennifer me olvidara. Además, yo también debí olvidarme de aquella relación, pues sería muy difícil volver a estar juntos, volver a empezar. Eso era imposible. Además de separarnos la frontera de un país, también nos separaba el lazo de sangre que corría por nuestras venas. Ante tantas cosas lo mejor era rendirme, aceptar mi error. Solo les digo que no jueguen con la brujería. La vida no se resuelve usándola, al contrario la empeora. Para ejemplo está mi caso y el de muchos otros que he escuchado en este canal, porque la vida al final siempre pasa factura y todo puede terminar en algo muy, pero muy trágico. Mi vida laboral siempre fue muy difícil. En el tiempo que ocurrió mi historia, escuchar la voz de mi jefa llamándome cada 5 minutos para regañarme por algo me parecía insoportable, pues para la señora Anastasia, mi presencia no era muy agradable que digamos. Yo siempre me esforcé para agradarle y para ganarme su aprobación, porque dentro de mí, una parte se sentía muy atraído hacia ella y su gran belleza. Para mí era como un amor platónico y evidentemente imposible. Una ocasión me llamó para castigarme por el hecho de que había tomado 2 días de vacaciones, pues por una situación personal yo necesitaba tomar un jueves y un viernes. Lo malo es que el lunes que regresé de nuevo a la oficina, la señora Anastasia ya estaba hecha un demonio, esperándome impaciente para regañarme, pues le dio mucho coraje ver en el sistema que yo había tomado un par de días. El detalle es que ella olvidó que yo le pedí con anticipación esos días de vacaciones. Lo malo con ella es que siempre estaba ocupada en juntas y tomando llamadas de otros gerentes y directivos. Por ello quizá no le dio importancia a mi petición de un par de días de descanso. Me dio mucho coraje esa vez, porque mi supuesta osadía de darme esos días de descanso sin su autorización
me llevó a quedarme horas extras al terminar la jornada y por 2 semanas, esto para cubrir las horas de los días que me tomé. Y este detalle que les cuento es uno de muchos que me parecían injustos por parte de mi jefa, la intocable Anastasia. Ella cada vez que podía me humillaba y cometía constantes abusos de poder. En sí, aunque la señora Anastasia me gustaba mucho, la mayoría en la empresa le teníamos miedo. Aunque ella era casi una mujer de 40 años, soltera, 1.75 de estatura, muy rubia y de ojos azules. La verdad es que muy guapa. Ella tenía sangre alemana, pues sus familiares hace muchos años llegaron a México huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ellos aquí se instalaron y comenzaron a forjar su sangre en nuestras tierras. Y yo creía que su familia, más allá de haber traído su presencia a nuestro país, se habían traído el desagrado por las personas con el tono de piel distinto al suyo, porque como yo era el más moreno de la empresa, yo era el que peor trataba a esa señora Anastasia, porque a mis compañeros sí los trataba mal y era grosera, pero conmigo estoy seguro que de poder me hubiera mandado torturar y ella bien podría estar disfrutando de mi horrible sufrimiento. Con el tiempo, de tantas faltas y raras conductas que supuestamente yo cometía en el trabajo, ya estaba amenazado de ser despedido. A mí me tenían en la lista negra para que al primer error me pusieran de patitas en la calle. Me fui llevando las cosas muy cuidadosamente. Yo le hablaba con suma delicadeza a mi señora jefa Anastasia, porque yo tenía muchas deudas. Debía pagar renta, servicios, gasolina, mensualidad del carro y una larga lista de gastos más. La verdad es que yo ya le estaba agarrando odio a esa mujer, porque me dolían mucho sus humillaciones. De haber sido hombre ella, las cosas las hubiéramos puesto en su lugar a golpes, estoy seguro. Pero sentía mucha impotencia de no poder hacer nada. Solo deseaba que por un milagro la corrieran. Así que con todo lo que pasaba, ya me sentía desesperado por el hecho de encontrar una manera de limpiar mi imagen ante la jefa, o también tenía la opción de conseguir otro empleo. Pero eso yo lo veía muy difícil, porque empezar otra vez desde abajo en otro lugar sería muy duro. Una noche estaba yo en mi casa. Después del horario de trabajo, a veces me gustaba deprimirme viendo una película, las noticias, o cualquier basura en la tele que me hiciera ignorar lo difícil que era mi existencia. Me destapé una cerveza, le di un trago grande que me raspó muy rico la garganta. Para lo amargo que era mi vida, la amargura de la cerveza era como un dulce elixir. Mientras bebía, le fui cambiando a la televisión, canal tras canal, hasta que por fin encontré algo que llamó mi atención. Se trataba de un programa que parecería carecer de sentido. Era uno de esos talk shows donde se invitaban a personas con problemas personales o familiares y pretendían solucionarlos dentro de un foro, rodeados de luces, cámaras y los miles y miles de espectadores que detrás de los televisores veíamos como una conductora le daba seguimiento y ordenaba aquellos casos que de verdad me parecían tan ridículos, como por ejemplo, el tema de esa noche era algo así como: mi esposa me hizo un amarre y ahora quiere dejarme por otro. Me reí del título, pero comencé a poner atención al programa y la cosa se fue tornando más seria para mí y me sentí envuelto en tan enredosa trama que parecía de inicio actuada, pero realmente la naturalidad con la que las personas exponían y hablaban de lo que estaban viviendo me hizo ponerme a pensar. Después al personaje que era la víctima lo grabaron cuando le hacían una supuesta limpia, pues su esposa le había mandado hacer un trabajo de brujería con una mujer que se dedicaba a esas cosas. Al final, la mujer confesó que sí le hizo brujería al esposo, y todo terminó en un drama donde se reconciliaron y supuestamente fueron felices. Sin embargo, a mí, que estaba viendo y sentado en mi oscura y desolada casa, me vino a la mente de que quizá podría hacer uso de la brujería para intentar ablandar el corazón de la indomable señora Anastasia, pues según lo que vi en el programa ese, la brujería lo podía casi todo, excepto vencer a la muerte. Para mí aquello fue como recobrar un poco la esperanza de que mi caso aún tenía solución. Una ayudadita de este tipo yo no perdía nada,
¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? Con todo aquello me quedé dormido, y al día siguiente, y con toda la suerte del mundo, comencé a notar que camino al trabajo, en la zona centro de la ciudad en la que vivo, abundaban anuncios en los que se ofrecían los servicios de mujeres brujas y tautistas. Apunté muchos números de teléfono y ya estando en la oficina, me puse cómodo y comencé a seleccionar al azar a cuál de todas las brujas yo iba a consultar. Me decidí por fin, y desde la misma línea telefónica del trabajo, hice la llamada para concertar una cita con aquella bruja, quien por suerte me dijo que esa misma noche me podría recibir. Yo tenía mis dudas, pero la curiosidad me llamaba muy fuerte. El morbo me sacudía por dentro, generándome una ansiedad que terminó dominándome y empujándome a visitar a aquella bruja. Cuando llegué, me di cuenta que la supuesta bruja era muy joven. Seguro apenas tendría unos 22 años. Tenía un porte algo gitanesco y no hablaba muy bien el español. Tenía una actitud bastante fría y dura, como que no se le veía el buen humor por ninguna parte, y tenía un acento muy similar al de las personas que hablan portugués. Me senté y bebí un café con aquella chica, y le conté todo lo que estaba pasando con la señora Anastasia y cómo me sentía con ello. Aquella bruja con su fría mirada solo me veía y sonreía de una manera muy extraña, pero a la vez discreta. Sin embargo, muy directa me dice: ¿Usted ha escuchado alguna vez el dicho que del odio al amor hay un solo paso? Para mí ese dicho era bastante conocido y le respondí: Sí, claro que lo he escuchado, pero ¿eso qué tiene que ver aquí? La mujer, viéndome como si yo fuera un estúpido, me dice: No se haga el ciego, señor. Esa mujer lo ama, lo desea, pero no sabe cómo expresarlo. Al principio me molestó un poco la manera en la que la mujer se dirigió a mí. Después no pude evitar reír un poco. Sin embargo, me porté como un caballero y le respondí: Eso sí que no lo creo, señorita. De verdad, con todo respeto. Pero la señora Anastasia me trata muy mal por cosas de racismo o qué sé yo. Siempre he creído que mi tono de piel es lo que le molesta. Por eso no me respeta y me humilla. La bruja me interrumpió y me dice: a ver, espérese. Le propongo que dejemos de hablar. No hay como los hechos. Yo puedo ayudarle con un trabajo de brujería para hacer que las cosas cambien. Le aseguro que esa mujer pronto le va a confesar su amor. No de una manera directa, pero usted tendrá también que actuar. No sé si usted también la ame a ella, pero por lo que veo en sus ojos algo hay de eso. Yo puedo ayudarle a que entre ustedes las cosas se den bien y bonito. Así que, usted dirá. En ese instante no me pareció mala la idea de tener en la palma de mi mano a la señora Anastasia, pero aún así, me parecía poco posible lo que estaba escuchando. Yo no creía del todo en la brujería, pero aún así accedí a que la bruja me hiciera el trabajito. En fin, que si esa era la única forma de continuar en mi empleo y de paso apaciguar a mi jefa, pues entonces con gusto haría ese hechizo de amor. La bruja me dio una lista de cosas que debía llevarle para dicho amarre. No compartiré lo que ella me pidió, para evitar que alguien que escuche el relato se meta en problemas o haga daño a alguien. Pero, cuando yo le entregué las cosas a la bruja, ésta me dijo: le agradezco por su confianza. Considere que la mujer ya le ama. Con mi trabajo lo que haremos es reforzar ese amor. Ella se va a volver loca por usted. Ese sentimiento será mucho más sólido y fuerte. Además de esto, la mujer tendrá el valor de expresar lo que siente sin pena ni temor. Yo voy a liberarla para que usted pueda actuar y las cosas se den entre los dos. Por lo que le recomiendo, si usted no la ama, no vaya a jugar con esa mujer, porque pagará muy caro las consecuencias. En ese caso, mejor regrese conmigo, después de que haya arreglado su situación laboral, por supuesto, y yo me encargaré de romper aquel amarre. La bruja me dijo que se encargaría de todo con respecto al amarre. Yo no entendía cómo funcionaría todo aquello, pero qué importa, yo debía confiar, era mi única esperanza. Yo seguí con mis cosas de manera regular en mi vida. Los días pasaban y yo solamente notaba de diferente que mi jefa me ignoraba más y más. Pero luego pasaron las fechas del mes de diciembre
y como todo quien trabaja en oficinas, sabrá que en cuanto llega enero, comienzan los despidos y los de recursos humanos comienzan a cortar cabezas. Yo tenía mucho miedo, porque un viernes por la tarde a la hora de la comida, hubo una junta de directivos. La cita fue en uno de los restaurantes elegantes que se encontraban cerca de la oficina, y a dicha junta también acudió la tan afamada señora Anastasia. Había nerviosismo en la empresa, porque todos nos preguntábamos a quiénes correrían de la lista negra. Sin embargo, esa tarde, algo muy extraño ocurrió. De pronto yo recibí una llamada de mi jefa. Ella se escuchaba muy rara y me pidió que la buscara. Me dijo que ella se encontraba a la vuelta de la empresa y necesitaba platicar conmigo de urgencia. En la madre, ya me van a correr. Fue lo primero que me vino a la mente, y el sudor frío me recorrió las venas. Mi corazón se aceleró y de inmediato a mi cabeza venían muchos miedos. Mis deudas, mi casa, mi carro, ¿dónde iba a vivir? Pero aún así, caminé directo a mi palo de horca. No tenía de otra que confrontar a mi frívola jefa. Al llegar a su auto me pidió que subiera. Estando dentro de inmediato, sentí un profundo aroma a alcohol que provenía de ella. Me sorprendí de ver a mi jefa casi ebria. Se le veía mal emocionalmente también, como si hubiera llorado mucho. La señora Anastasia comenzó a darle al auto con un poco de dificultad. Yo no sabía qué hacer o cómo sacarle plática. El silencio terminó cuando mi jefa estacionó el auto cerca de un barbecho lejos de toda civilización. Ahí supe que lo que mi jefa me diría sería algo muy denso y profundo. Un gran coraje me nacía de solo pensar que por sus caprichos me fueran a correr del trabajo, pero me tuve que contener las ganas de gritarle y me puse a escucharla mientras ella se secaba las últimas lágrimas que le corrían de la mejilla y exhalaba, por supuesto, un aliento a alcohol. No sé por dónde empezar, Roberto. Lo que te voy a decir no es fácil, pero tengo que hacerlo. Ya no puedo más con esto. Antes que nada te pido una gran disculpa. Sé que he sido muy injusta contigo. Te he tratado mal y he sido la peor persona para ti. Quiero que sepas que hay una razón muy personal para toda esa actitud que he tenido hacia ti. No me hubiera gustado fuera de esta forma, pero esos tragos me aflojaron un poco las emociones. Fíjate, Roberto, que desde hace tiempo yo he venido abogando para que te despidan. Es un tema personal, pero no lo hacía porque te odiara, sino todo lo contrario. Todo este tiempo me he sentido muy atraída hacia ti, pero mi orgullo me llevaba a querer negarlo. Yo quería que te fueras de mi vida, porque no quería enamorarme más de ti. Para alguien de mi clase eso sería muy mal visto. Yo no quería enfrentar las críticas o el qué dirán si me atrevía a acercarme a ti. Pero hoy que confronté a los directivos y que era el día en que pediría que te corrieran, me di cuenta del error tan grande que estaba cometiendo. Ya no serás despedido, Roberto, por eso puedes estar tranquilo. Ahora despedirán a alguien más. Yo no puedo hacerte daño, y quiero mejor en mi caso, buscar otro lugar donde trabajar. Ya no quiero ser injusta contigo. Yo solo escuchaba y no sabía qué decir. Todo aquello me sorprendía, y me conmovía mucho la manera en la que la señora Anastasia me expresaba sus sentimientos, con esa sensibilidad humana que jamás creí que habitaba dentro de su ser. Aún así seguí escuchando todo lo que tenía por decirme. Creo que era necesario decirte esto, Roberto. Es que, de verdad, tu carisma, el ver cómo haces reír a todos en la oficina, todos te quieren mucho. Creo que en ese aspecto, a mí me gustaría tener esa capacidad de ver la vida desde una perspectiva más transparente, más alegre. Tú has enfrentado muchos problemas y muchos de estos yo te los he puesto en el camino. Aún así llegas alegre a trabajar, como si no pasara nada. Definitivamente eres un ejemplo para mí y el hombre que me gustaría tener en mi vida. Como tú sabes, yo ya soy una mujer viuda. Te llevo con 5 años y la verdad no me sentiría digna de un hombre como tú. Tú eres una gran persona, no estoy a tu altura. En la verdad ya no quiero decir más. Siempre te voy a desear lo mejor y seré distinta contigo, Roberto. Te ayudaré a crecer en la compañía para que tengas realmente el pago
y las recompensas que merece tu gran trabajo. Ahora cuentas conmigo para todo, te lo prometo. No pude evitar sentirme muy feliz por todas las cosas que la señora Anastasia me decía. Ella me llegó al corazón. Yo hasta ese día sentía que mi vida era miserable, pero a través de sus bellos ojos comprendí que yo podía ser mejor. De hecho, ya lo era. Y sobre todo me daba mucha alegría pensar que ella también sentía algo por mí. Aunque también acepto que en las últimas semanas yo había sentido un ligero odio hacia ella, pero solo por las cosas del trabajo y por cómo ella me trataba. Pero ya en ese momento reflexioné y ya todo estaba bien. Yo quería gritar de alegría por saber que tenía una gran oportunidad de estar en una relación con ella, pero también recordé que yo hice un trabajo de brujería y me debía pensar muy bien los pasos que iba a dar. Le agradecí y le di un abrazo muy fuerte. Le pedí también perdón por haber sido un cabeza dura esos meses. Le expresé con agradecimiento que me haya dicho todo aquello. Anastasia me abrazó y se quedó en mi pecho llorando un rato más. Después le pedí que me dejara conducir el vehículo. No sería conveniente que ella manejara así. Al llegar a su departamento, el cual estaba muy bonito, llevé a Anastasia hasta su recámara. Ella se apoyaba en mí y caminaba con un poco de dificultad por el alcohol. Y justo cuando estaba ayudándola a recostarse en su cama, ella me jaló de la camisa y me dio un beso muy apasionado. Para mí fue difícil no corresponderlo, pero por educación, yo no iba a proceder a más con ella estando ebria. El que estuviera un poco borracha no me parecía justo y se lo hice saber. Anastasia se sintió mal de que la hubiera yo rechazado, pero le dije que no pensara mal, que ella era muy bonita y que también me gustaba. Pero le pedí que hiciéramos las cosas bien. Le comenté que al día siguiente, si ella quería, podríamos ir a un café o a cenar y comenzar así a conocernos de una forma distinta y mejor. Anastasia sonrió y me dio otro tierno beso de sus carnosos labios. Ese beso sí me gustó más y duramos un poquito pegados. Con eso me despedí y me marché. Anastasia me miraba feliz desde su puerta, cómo me iba yo alejando para ir al ascensor. Jamás nadie me había visto de esa forma. Me sentí muy afortunado. Ella era lo mejor que me estaba pasando en la vida. De camino a casa, no dejé de pensar que la brujería de aquella muchacha había hecho gran parte del trabajo para hacer que Anastasia se me declarara, para que ella se enamorara de una forma loca por mí. Eso me hacía sentir culpable, así que sin pensarlo, me dirigí hacia la casa de aquella bruja. Iba yo muy decidido a pedirle que rompiera el amarre, y yo quería que si Anastasia me iba a querer, fuera por las leyes de lo natural. Estacioné mi auto y me bajé. Llegué así hasta el lugar donde la bruja aquella tenía su consultorio. Pero no sé si fue cosa del destino o qué estaba pasando, porque justo en la puerta de aquel lugar se estaba pegado un letrero de "Se renta". No podía yo creerlo. La bruja se había ido del lugar y yo no sabía para dónde. Le estuve marcando a su número una y otra vez, pero la llamada nunca entró, como si se tratara de una línea muerta. Tuve que irme a casa y mientras iba en camino, me resigné a que no daría con ella, a que no habría modo de cambiar las cosas que ya estaban ocurriendo, y reflexioné que la oportunidad que tenía con Anastasia de vivir un amor bonito quizás sería la única que tendría en mi vida para ser feliz. Jamás había sido yo tan afortunado de encontrar a alguien que me quisiera de esa manera, y ella parecía ser la indicada. Una sonrisa pícara salió de mi rostro, y en ese momento me prometí que si usaría ese poder que había hecho con el amarre para Anastasia, entonces yo sería muy leal a estar bien y ser feliz con ella. Ya también para mí era tiempo de sentar cabeza y llevar una vida mejor. Al día siguiente, estando en la oficina, Anastasia y yo comenzamos a mandarnos mensajes por nuestros celulares. Ya comenzábamos a bromear y quedamos en que esa noche nos veríamos para platicar, para cenar y beber algo. No estábamos muy seguros de a qué lugar ir, pero Anastasia me dijo que lo dejara todo en sus manos, ella se encargaría. Esa noche ocurrió algo que no me esperaba. Anastasia a la hora de la salida me llamó a la extensión de mi oficina
con su tono imperante como de costumbre: «Roberto, por favor venga a mi oficina. Necesito hablar con usted. Es un tema de urgencia, así que no se tarde». Inmediatamente que terminó de decir aquello, le salió una risa porque ella estaba bromeando con las actitudes que antes había tenido hacia mí. Yo, encantado y feliz, me dirigí hacia su oficina, y Anastasia, ansiosa, cerró la puerta, puso el letrero de no molestar. Ella me recibió con un beso muy suave y romántico, y me dijo que tenía un plan perfecto. Mi amada jefa me sorprendió, porque abrió el cajón de su escritorio, y tenía 2 botellas de vino. Me dijo que ya había encargado algo de comida japonesa. Yo sentía que me latía muy fuerte el corazón. Nos comenzamos a besar y a abrazar, y escuchábamos cómo todos los empleados se iban retirando a sus casas, a la par que Anastasia, recargada en el escritorio, se comenzaba a desabotonar la blusa, y yo, ansioso de poseerla, me iba deslizando con mis caricias y con mis labios por todo su cuerpo y por su suave piel. Su perfume, su suavidad, su belleza me estaban enloqueciendo y me hicieron perder el control. Hacía mucho que yo no estaba con una mujer, y mucho menos en mi vida había estado con una mujer tan bella como lo era Anastasia. Había mucho fuego y pasión en ese encuentro. Las caricias, los besos, el amor, estaba inundando aquella oficina. Anastasia estaba muy entregada a mí. Sus ojos me miraban con goce por la manera en la que yo estaba invadiendo todo su cuerpo con mis movimientos. Yo me agaché para acariciar sus piernas. Ella llevaba la minifalda y los tacones que tanto me gustaban. Ese encuentro culminó dentro de un mar de amor, de placer y de adrenalina. Los 2 nos quedamos rendidos y llenos de sudor sobre el escritorio, con unas sonrisas de oreja a oreja. Qué fascinante experiencia fue aquella. La verdad es que no sé qué hice para merecerlo, pero me estaba gustando mucho vivirlo. Realmente este relato cuenta la forma en la que Anastasia y yo terminamos enamorándonos y comenzando una nueva vida. A los 6 meses decidimos casarnos y nos fuimos a vivir juntos. Anastasia me comenzó a apoyar para estar en mejor posición en el trabajo, y yo siempre supe corresponderle muy bien. Ella es lo mejor que me ha pasado, y vaya que con ella pasé del odio al amor, como me lo dijo la bruja. Y todo gracias al pequeño empuje que ésta nos brindó con aquel amarre de brujería. Me alegra mucho haber cumplido con Anastasia un sueño que ambos teníamos, que era el de tener hijos. Ella no se había embarazado antes, pues con su marido fallecido jamás lo planearon, pero ahora nosotros ya somos felizmente padres de una hermosa hija. No me queda más que decirles que si tienen la oportunidad de amar sin necesidad de ayudas, será lo mejor que podrán hacer, pero si llegan a hacer algo relacionado con la brujería, la verdad piénselo 2 veces, o mejor no hagan daño a nadie. Por ahora los dejo porque ya son las 8. Es la hora de la salida de la oficina y mi jefa me ha llamado nuevamente de urgencia. Tengo que ir a atender con ella un romántico asunto que se ha vuelto una costumbre para nosotros cada que es nuestro aniversario de amor.